move, kill 'em. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. Conformación de la ciudad. El mayor puerto de todo el viejo mundo, Marienburgo es el principal centro de comercio del norte. Su ubicación en el río Reik significa que todas las mercaderías del sur y más allá deben pasar a través suyo, en ruta hacia lugares como el Null en el sur, Kislev al este. De la misma forma, las mercancías para exportación pasan por los ríos Talavek y Reik hacia Marienburgo, teniendo así acceso al sur del viejo mundo, las tierras del sur y países tan remotos como Lustria o Catay. La ciudad está construida en el punto donde el poderoso río Reik atraviesa el antiguo lecho de rocas de la costa norte, antes de desembocar en un vasto delta. En su llegada a Marienburgo, el Reik es el río más ancho del viejo mundo, midiendo casi 2 kilómetros de una orilla a la otra. Una vez en Marienburgo, sin embargo, una serie de islas rocosas empiezan a dividir el río en pequeños tributarios. La ciudad está construida sobre esas islas, que se comunican por numerosos puentes y canales. Solo hay un pasaje de cierta profundidad, el que recorre el lado sur del Marienburgo en torno a los muelles. Los barcos pueden pasar con facilidad por este canal para entrar en el Reik, dirigirse hacia el norte por el mar o atracar en uno de los numerosos puertos. Un único puente cruza este canal, el Puente Alto, que comunica una torre de piedra sólida en la isla más meridional con una alta colina rocosa en el otro lado. Se sube al puente por un gran camino que recorre el exterior de la torre. La obra es muy admirada por los viajeros y conocida en todo el viejo mundo. Cuando los viajeros llegan allí, normalmente en barco desde el mar o por el Reik tras cruzar las ciénagas, hay cosas que les llaman la atención. La primera es la forma en la que surge de las aguas como un monstruo marino, protegido tras la gruesa muralla del Bloedmur, ajena a todo lo que hay a su alrededor. La segunda es lo atestados que están los islotes y hasta los puentes, cubiertos en toda su superficie por viviendas, tiendas y almacenes. La tercera es la necesidad de protegerse con un gran parasol cuando se viaja por los canales al pasar por debajo de los puentes y de las ventanas voladizas. Los islotes de Marienburgo son todo lo que queda del terreno sobre el que se asentaba el antiguo puerto élfico de Rion-Kamisatir, fortaleza de la gema estelar de la costa arenosa en idioma élfico, el perímetro de cuya muralla sigue el propio Bloedmur. Para cuando llegaron los humanos no quedaba nada salvo las ruinas de la superficie, aunque sus cimientos fueron la base de las futuras construcciones. La razón por la que los islotes no se hundieron cuando las ciénagas engulleron gran parte del terreno es un misterio, aunque los eruditos de la Escuela de Navegación y Magia Marina sugieren que podría tener algo que ver con la antigua magia élfica, cuyas arcanas runas han aparecido en las cámaras más profundas de las ruinas. Hoy en día, la mayoría de los islotes se eleva hasta 6 metros por encima del nivel de los canales, aunque con la marea alta eso supone menos de 3 metros, y las aguas todavía llegan a más altura durante las mareas más fuertes de los equinoccios de la primavera y otoño, y solo se ven amenazadas por las peores inundaciones. Las islas más altas son las de las partes más antiguas y opulentas de la ciudad, como Ugeldik, el distrito del templo y de la universidad. Más al exterior y más cercanos a la muralla, los vecindarios más pobres, como Duo Canal o las marismas, se asientan sobre el terreno bajo y se inundan por lo menos una vez al año. Los canales son las avenidas de Marienburgo, abarrotados de embarcaciones de todo tipo. El mayor es el Riksweg, el brazo principal del río Reik, que divide la ciudad en dos partes y por el que pasan la mayoría de los barcos. Uno de sus ramales, el Bruinwater, pasa entre los islotes del Ruidok y da ascenso a los muelles más bulliciosos de la ciudad. Mucho más al norte, el canal de Nordmur es una vía muy frecuentada por los que hacen negocios en los distritos comerciales y de las autoridades para esquivar el denso tráfico del Riksweg. Todo lo contrario pasa con el ramal más meridional, denominado acertadamente Dot Canal, o Canal Muerto, de corriente lenta y olor fétido, atascado de basura y a veces de cadáveres de las peores partes de la ciudad. De él emanan miasmas y vapores insalubres, así que solo los que no pueden pagar nada mejor o los que no son bienvenidos en ningún otro lado viven en sus márgenes. Muchos otros canales serpentean entre los islotes, algunos tan pequeños que ni siquiera aparecen en los planos. Son como callejones que dan a la parte de atrás de tiendas y viviendas o a lagunas privadas enterradas entre los edificios colgantes.
Los forasteros se pierden con facilidad por los canales, cuyos nombres no están señalados, así que la mayoría contratan los servicios de uno de los muchos barqueros para desplazarse por la ciudad. Las habilidades de remo y nadar están muy generalizadas, tanto que existe una broma en el Imperio sobre que los marienburgueses no van a ninguna parte si no tienen que mojarse. Las escaleras excavadas en los propios islotes o hechas de madera en los distritos más pobres dan acceso a los canales y muelles. Algunos, como la gran escalinata de la parte del distrito del Palacio que da al Reik, son amplias y abiertas. Otras, sobre todo las del interior de los barrios antiguos como Suidok, o de las viviendas de los suburbios de Dock Canal, son poco más que agujeros en la roca por los que apenas hay espacio para pasar. Escondidos y mal iluminados, estos supuestos caminos urbanos se envuelven a menudo en tramas mortales para los que tienen algún enemigo. En una ciudad levantada sobre islotes y rodeada por un pantano, es muy natural que el espacio tenga un gran valor. Los habitantes, oportunistas donde los haya, edifican sobre cualquier superficie que esté libre, por muy pequeña que sea. Los tejados a dos aguas de sus estrechos edificios ocupan 4 o 5 plantas, a veces inclinándose tanto hacia las calles y canales que parece como si fueran a desplomarse de un momento a otro. Hasta se ha edificado sobre muchos puentes que conectan los islotes con estructuras suspendidas sobre los dos lados y a veces sobre su parte inferior. Algunas de estas ciudades puente existen desde hace tanto tiempo que se les ha reconocido el estatus de circunscripción, con sus propios personajes, personalidades importantes y desconcertantes leyes locales. Uno o dos, como el célebre puente tras 3 peniques de Suidok, son conocidos fuera de las tierras desoladas. No obstante, hay 2 puentes sobre los que está prohibido construir. Uno es el de Niederbrug, la única vía entre la Torre Alta y los islotes principales de Suidok, pero el más famoso es el Gran Hochbrug, un puente espectacular con arcos lo bastante altos como para que un buque con mástiles grandes pueda pasar por debajo, que atraviesa el canal del Reik desde el islote de la Torre Alta al distrito del Palacio. En cada extremo tiene una gran torre con una rampa en espiral a su alrededor, lo bastante ancha para 2 carruajes. Aparte de las balsas y barcazas o de cruzar a nado, el puente Hochbrug es la única forma de pasar de la parte norte a la parte sur de la ciudad o viceversa, por lo que el directorio no quiere que nada estorbe el libre paso de la mercadería o de los soldados cuando hay que aplastar alguna revuelta en Suidok. Aunque no está prohibido, nadie intenta construir nada sobre el puente giratorio de Dryenburg, una maravilla de ingeniería que pivota sobre un pilar central para que los barcos que vienen del Reik puedan llegar a Suidok. Después de que varios edificios cayeran al río, la gente comprendió que vivir sobre él no era muy aconsejable, aunque todavía hay embaucadores que se les arreglan para venderles permisos de edificación sobre Dryenburg a los forasteros menos avispados. En torno a Marienburgo, como una madre abrazando a sus hijos, se extiende la gran muralla de Blodmur, la principal defensa de la ciudad contra los peligros de las inundaciones y los ataques. Fue construida sobre los cimientos de las murallas de la antigua fortaleza de los elfos marinos, pero donde los directores han invertido más recursos y trabajado ha sido sobre la entrada y la salida del Reik y en las puertas de Ostenport y Westenport. Allí los baluartes de piedra y las grandes torres redondas dan la entrada del Reik, conocida como la puerta de Stromport. En casos de emergencia, los oficiales encargados de las torres del Stromport pueden ordenar que se levanten unas cadenas enormes que reposan en el fondo del canal. En media hora, una barrera de metal impide el paso a todas las embarcaciones que vienen por el Reik y con la artillería instalada en las torres se puede poner un grave aprieto a los buques atrapados entre las cadenas. Al otro extremo, donde empieza la Mansportsea, la entrada al puerto de Marienburgo está guardada en primer lugar por la fortaleza prisión del islote de Ricker y su artillería y catapultas con proyectiles incendiarios. Allí las torres de Blodemur son más pequeñas y las murallas son sobre todo para resguardar los puertos de Manshaven y el barrio élfico, cuyos barcos e infantes de marina son esenciales en la defensa de la ciudad. Entre Stromport y el islote de Ricker, Blodemur, solo interrumpido por las imponentes puertas de Ostenport y Westenport, es más bien un gran dique de tierra apisonada, piedra y madera apilada, que se refuerza y reconstruye continuamente. En él hay varios túneles de ladrillo, cada uno en la base de una atalaya de piedra. En épocas en las que la marea sube hasta un nivel peligroso, los que viven cerca de la muralla oyen el golpeteo rítmico de las bombas construidas por los enanos que arrastran el agua a las marismas. Los túneles están cerrados por rastrillos con ambos lados para evitar que se pueda entrar desde el pantano, mientras que los serenos patrullan regularmente la empalizada de madera que remata el Blodmur. Alcantarillas y túneles. La ubicación de Marienburgo ha ocasionado un problema creciente. Mientras las islas de la ciudad se volvían más y más apretadas, la construcción de edificios tiende a ir hacia lo alto en vez de hacia lo ancho.
pero a medida que se añaden más y más pisos a la parte superior de las casas y tiendas, los edificios han empezado a hundirse en la tierra blanda de abajo. Esta situación es especialmente frecuente en las zonas donde los edificios baratos carecen de los cimientos o mantenimientos adecuados. En sus primeros 1000 años, mientras la ciudad pasaba de ser un refugio a un puerto pesquero y finalmente un gran centro de comercio, la población fue levantando los islotes sobre el nivel del agua, construyendo muros alrededor de ellos y llenando el interior con tierra y piedras. Las familias nobles gastaron una fortuna para subir unos palmos más, ya que cada hilada de piedra era una demostración de su poder y riqueza. Muy a menudo, cuando los muros habían llegado a una altura aceptable para rellenar el interior, los barones de Westerland ordenaban la demolición de todas las estructuras que quedaran por debajo y su reconstrucción sobre la nueva superficie. Aunque era obligatorio que se rellenaran todas las cámaras, muchos se las arreglaban para saltarse la norma y edificaban sobre salas antiguas. A consecuencia de esto, muchos edificios marienburgueses tienen sótanos, subsótanos y subsubsótanos, algunos de los cuales todavía se usan, mientras que otros fueron tapiados y olvidados hace tiempo, y otros están comunicados por marañas de túneles excavados por arquitectos que ya nadie recuerda. Aunque la mayoría se emplean para actividades ilícitas, al menos según lo que entienden por lícito los marienburguenses, muchos son itinerarios y refugios para contrabandistas, criminales y sectarios que acceden a ellos por las puertas secretas u olvidadas en el antiquísimo sistema de cisternas y esclusas de debajo de los islotes, al nivel del agua. Ahora hay habitaciones enteras por debajo del nivel de la calle. Añádele bodegas, sótanos y los túneles de alcantarillado que corren a través de ciertas partes de la ciudad y tienes una compleja red de salas y pasadizos bajo la bulliciosa superficie de Marienburgo. Por supuesto, ya que la ciudad está construida sobre islas en la desembocadura de un río, muchos túneles están siempre llenos de agua y otros se inundan sincronizados con la marea. Los túneles de alcantarillado son generalmente pequeños, solo suficientemente anchos para caminar uno o dos en paralelo. En muchos casos, los más altos están obligados a agacharse ante lo bajo de los techos. Los canales están forrados con baldosas de piedras, aunque la mayoría están cubiertos de limo verde y hongos acres. La mayoría de los túneles han caído en desuso. Las alcantarillas suelen estar proyectadas hacia los canales o las calles. A menudo quienes exploran los túneles se encontrarán caminando por las aguas residuales, con el miserable hedor haciendo sus ojos agua. En muchos puntos, los túneles están llenos de fétidas aguas del canal hasta la cintura de un hombre normal. En otros no hay flujo de agua, pero los suelos de los túneles están tupidos de lodo oscuro. Ratas y lagartos corretean de aquí para allá, mientras que los insectos se arrastran sobre los techos de los azulejos. Los pasadizos se ramifican en muchas direcciones, terminando a menudo en una pesada reja oxidada, un techo derrumbado o una pared de ladrillos. Los túneles conectan la red de habitaciones bajo Marienburgo, a través de muros derrumbados o puertas construidas a propósito. Algunas habitaciones fueron construidas por los guardias de las cloacas hace mucho tiempo. Estas suelen ser de paredes de piedra y contener aún los restos de muebles podridos. Otras habitaciones son sótanos hacia edificios de arriba, o son aquellas habitaciones que se han hundido bajo la superficie. Las habitaciones y su contenido son por tanto variables. Uno se podría tropezar con lo que una vez fue una cocina, un almacén con grandes pilas de cajas mohosas o un viejo estudio repleto de viejos retratos descoloridos en las paredes. Algunas habitaciones pueden mostrar aún siglos de uso por el mundo de arriba, pero la mayoría están olvidadas, llenas de polvo y decadencia, densas con el olor de la putrefacción. Las habitaciones se interconectan por puertas o agujeros en las paredes, ya sean hechas por personas o producidos por el deterioro. El distrito del Canal Muerto tiene su propio laberinto de túneles. Las alcantarillas no han sido reparadas desde que el comercio se secó en esta zona, y cuando la mayoría de la población se marchó, abandonaron sus sótanos y habitaciones hundidas. El derrumbe de paredes y suelos ha hecho difícil para cualquier persona tratar de encontrar un desvío. Sin embargo, la gente aún lo intenta. Los pasadizos olvidados son el hogar de los que no quieren ser encontrados, incluyendo mutantes y otras criaturas que se esconden de la sociedad, así como contrabandistas y ladrones que quieren que sus actividades permanezcan en secreto. El laberinto bajo el Canal Muerto es complejo y está en constante cambio con el movimiento de las mareas. Tanto es así que no se ha intentado trazar un mapa de la zona. If they move, kill them.